Frente a una nueva administración liderada por Claudia Sheinbaum Pardo, la evaluación del sistema de salud público en México pasa de manera obligada por las problemáticas generadas por los grupos sindicales y el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social no es la excepción. Es la institución pública que más derechohabientes concentra, 22.389.835 a agosto de 2024, y por lo tanto los retos son mayúsculos. El Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Social, fundado en 1952, tiene actualmente 359.069 afiliados. Es la única organización laboral reconocida por el instituto, aunque otras organizaciones y trabajadores en general han señalado a lo largo de los años las prácticas de nepotismo y corrupción que se ejercen y solapan. De acuerdo con distintos testimonios recabados por Sin embargo, frente a la nueva estrategia en materia de salud presentada por el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, hay tareas claras y urgentes como la revisión a detalle de la plantilla laboral, ya que hay plazas que solo en el papel están ocupadas y alguien cobra un salario pero que no labora. También el nepotismo que existe en las áreas administrativas y directivas. Ambos problemas pasan por el Sindicato Nacional. Marta Medina, enfermera en activo del IMSS y secretaria general del Sindicato Democrático y Auténtico de Trabajadores del Seguro Social, comentó en entrevista que es una realidad que el IMSS está completamente desfasado y que se ha quedado corto en materia de servicio desde hace ya algunos años, lo que ha generado que actualmente el personal del instituto esté desacreditado. El Instituto Mexicano del Seguro Social está totalmente desfasado, se ha quedado muy corto no desde el sexenio pasado, sino desde muchos años atrás. Lamentablemente se ha desacreditado terriblemente a la base trabajadora y bueno, son muchos factores. Por supuesto que no estamos dando el ancho ante las necesidades, pues no nada más en materia de salud, licenciada, sino en seguridad social, dado que el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues sí, es una institución que debe de brindar y asegurar la salud de los trabajadores y de sus familias, pero también es una institución, la más grande, recaudadora, y que debiera asegurar pues en la situación también de salud, pero también pues obviamente derechos laborales como son el derecho a pensiones por invalidez, por incapacidad, por viudez, por orfandad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, el reto que tenemos en el Instituto Mexicano del Seguro Social realmente es muy, muy grande. Tristemente lo digo, nosotros que somos los expertos en materia de salud, estoy hablando de los propios trabajadores, los profesionales de la salud, pues hemos sido totalmente olvidados, abandonados, ignorados. El Sindicato Democrático y Auténtico ha luchado por ser reconocido desde 2019 y aunque cuenta con un número considerable de agremiados, el Sindicato Nacional de Trabajadores de Seguridad Social es la única organización de trabajadores con la que los directivos del IMSS tiene diálogo permanente. Eso ha generado una colusión entre ambos organismos. El sindicato opera con libertad y el instituto no se mete a resolver problemáticas sostenidas por años y conocidas dentro del IMSS. Desde que se creó nuestro sindicato ha sido de defensa, por supuesto, para nuestros derechos como trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero más allá de nuestra defensa de nuestros derechos contractuales, ha sido de resistencia al nepotismo, a la gran corrupción que impera lamentablemente dentro del instituto, coludido con el sindicato, en defensa de los derechos de los derechohabientes
y de sus familias, de no nada más de nosotros como trabajadores, licenciada Barragán, créame que no, por supuesto que nosotros como nueva organización sindical conocemos y sabemos y exigimos hacer valer nuestros derechos como trabajadores del instituto. Pero les reitero, estamos muy, muy preocupados porque efectivamente la población, los derechohabientes, tienen toda la razón en quejarse de la pésima atención que por lo menos en los últimos casi 20 años ha decrecido terriblemente dentro de la institución. La falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta de infraestructura. Porque le puedo platicar, licenciada, en los años 80 estamos hablando de que éramos 360,000 trabajadores para atender a 40 millones de mexicanos. Estamos en 2024 y continuamos siendo 360,000 trabajadores para casi 100 millones de mexicanos, de tal manera que nos han estigmatizado terriblemente. Obviamente, yo le estoy dando mi opinión como trabajadora en activo, de la falta de las carencias en lo que le acabo de mencionar: infraestructura, material, inmobiliario, personal, medicamentos. No nos damos abasto. Créame que no, es muy lamentable. Nosotros desde hace muchos años hemos venido denunciando pues todo esto, ¿no? Todo el robo, el saqueo. Si bien es cierto, como trabajadores debemos de reconocer, ¿verdad?, que tristemente pues hay muchos compañeros que no tienen la actitud de servidores públicos, por supuesto que no. Hay muchísimos, miles de trabajadores que ingresaron al Instituto Mexicano del Seguro Social a través del sindicato tradicional, porque así es el mecanismo para ingresar, y que tristemente no cubren el perfil ni profesional, mucho menos de servidores públicos. Y esto, por supuesto, pues que ha demeritado muchísimo el prestigio que en alguna ocasión tuvimos los trabajadores del Seguro Social. Los trabajadores del IMSS han denunciado robos y saqueos de material y medicamentos, y a la par la llegada de personal que no cumple con el perfil profesional requerido, pero que cuenta con un familiar o conocido dentro del sindicato. En entrevista con Sin embargo, una doctora del IMSS de Tamaulipas, quien pidió resguardar su identidad, comentó que mientras no se atienda la corrupción, el sistema seguirá mal. Es todo un engranaje que nos lleva siempre a la fuga de dinero. Eso hace una gran bola de nieve. Lo que pasa en el IMSS raya en el cinismo, porque hay gente que tiene 10 años de licencia cuando el IMSS establece que ese derecho es válido solo por un año. Es falta de personal porque la gente no va a trabajar o se dan moches. Se permite que haya gente en la nómina que cobra el cheque y que no trabaja, y por lo tanto, en apariencia no hay plazas que llenar. Eso ocurre en área médica, en área administrativa, con asistentes, camilleros, intendentes. Entonces es difícil llegar a ofrecer una atención de calidad cuando hay mucho personal fantasma, mientras que tu población derechohabiente crece. Entonces, con el personal real se busca sacar todo el trabajo. Se tiene que hacer una investigación a fondo porque se trata de delitos. El Sindicato Democrático y Auténtico tiene evidencias de estas prácticas. Medina detalla que la gran mayoría de representantes del IMSS, directores, administradores, en los centros de trabajo, ya sean unidades médico-familiares, hospitales, clínicas periféricas, son familiares y amigos de la gente del sindicato. Son ellos los que ocupan cargos como representantes institucionales. La gran mayoría de representantes del instituto, estoy hablando de directores,
de administradores en las unidades, en los centros de trabajo, llámese unidad de medicina familiar, llámese hospitales, clínicas periféricas. La gran mayoría son gente, familiares, amigos, parientes de la propia gente del sindicato, que ocupan cargos como representantes institucionales. Entonces, sí hay evidencia. A la gran mayoría de estas personas, pues están ocupando esas confianzas B, así se les conoce. Son trabajadores que en algún momento han sido trabajadores sindicalizados, que entraron a través del sindicato y que de la nada, sin haber concursado, porque se tiene que concursar para ocupar plazas de directivo, de administrador, de jefes de servicio, de jefes de área, por el simple hecho de que son amistades, amigos, de gente que ocupa cargos en la estructura del Sindicato Nacional, pues llegaron a esos cargos con la menor idea de qué van a hacer y protegiéndose unos a otros, ¿no? Y claro que hay evidencias de eso, tan es así que la violación flagrante, cotidiana, intermitente hacia los derechos de los trabajadores sindicalizados, pues es muy, muy grande. No hay manera de hacerle entender a estos compañeros que ellos son representantes del patrón en nuestros centros de trabajo y por supuesto no les preocupa ni les ocupa el resolver las necesidades de nosotros como trabajadores, pero para poder brindar una atención o un servicio de excelencia al derechohabiente. Pero como además ellos, la gran mayoría, están encerrados en sus oficinas, no dan la cara al derechohabiente. Por supuesto que los que recibimos pues las quejas, no sentir quejas reales de la derechohabiencia, pues somos nosotros, los trabajadores de base.